Bienvenidos a esta inmersión. Hoy tenemos sobre la mesa un material muy concentrado, un texto llamado Alma capítulo 4, que es básicamente una radiografía del alma de una sociedad en un momento muy crítico. Un momento clave, sí. El punto de partida es casi de cuento de hadas, ¿no? Una comunidad que acaba de sobrevivir a guerras terribles y de repente se encuentran en un periodo de paz y una prosperidad que nunca antes había conocido. Y es una prosperidad real, tangible. Las fuentes describen campos que se siembran, ciudades que se reconstruyen, un comercio que florece. Hay como un suspiro colectivo de alivio. O sea, la pesadilla de la guerra terminó y ahora todo parece ir hacia arriba. Y justo aquí es donde la cosa se pone fascinante. Este análisis nos obliga a plantear una pregunta muy incómoda. ¿Qué pasa cuando el enemigo más peligroso de una comunidad no es un ejército en la frontera, sino su propio éxito desbordado? Exacto. Vamos a explorar cómo la prosperidad puede convertirse en un veneno, uno mucho más sutil y destructivo que la guerra. Nuestra misión es desentrañar la crisis de valores que estalla en medio de la abundancia y la decisión, absolutamente radical que toma un líder para intentar detenerla. Es que lo que tenemos aquí no es una crisis económica o política en el sentido tradicional, es algo mucho más profundo. Es, digamos, una crisis de carácter. El texto nos presenta un experimento social casi en tiempo real sobre cómo la riqueza sin un ancla moral fuerte puede erosionar el tejido social de una comunidad. Hasta destruirla. Sí, hasta amenazar con disolverla por completo. Veremos cómo una victoria militar puede ser el preludio de una derrota espiritual. Empecemos entonces por ese momento dorado, esa calma que resulta ser engañosa. Las fuentes describen que tras la derrota de sus adversarios de siempre, los anmílcitas y lamanitas, se establece una paz duradera. ¿Cómo era el día a día ahí? ¿Qué se sentía? Pues al principio se sentía como una bendición. La gente, agradecida por haber sobrevivido, se dedica en cuerpo y alma a reconstruir. Hay un espíritu de colaboración. El texto dice que empezaron a prosperar muchísimo. Hay un propósito compartido. Totalmente. La humildad que nace de la adversidad reciente todavía está presente, ¿sabes? Se ayudan unos a otros. Hay un sentido de comunidad que se forjó en el sufrimiento. Pero esa humildad parece que tiene fecha de caducidad. El material que analizamos señala que esta misma prosperidad, esta riqueza que todos celebran, se convierte en el punto de inflexión. Sí. Y el giro es muy rápido. La prosperidad se convierte en una especie de lupa que magnifica las debilidades del carácter humano. Fíjate que el texto es muy visual al describir los síntomas. No habla de estadísticas económicas, sino de comportamientos. Ah, eso es interesante. Menciona, por ejemplo, el lujo en el vestir y la ostentación. O sea, la ropa deja de ser funcional y se convierte en un símbolo de estatus. Claro. Lo que vistes empieza a decir a qué clase social perteneces. De repente, la apariencia es más importante que la esencia. Exactamente. Y con esa división visual viene la división social. Surgen jerarquías muy marcadas. El texto habla de altivez y orgullo. Y la consecuencia más inmediata y devastadora es que la gente empezó a volver la espalda a los necesitados. Uf, eso es fuerte. La caridad, que es el pegamento de una comunidad, se evapora. La misma gente que antes compartía lo poco que tenía en la guerra, ahora, en la abundancia, se niega a compartir. La prosperidad no los unió, los separó. Se convierte en una prueba de carácter a gran escala. Y una prueba que es mucho más difícil de ver, ¿no? Cuando un ejército te ataca, el peligro es obvio, es externo y une a todos. Claro, contra una amenaza común. Pero cuando el enemigo es un guardarropa más lujoso o una casa más grande, es casi imposible reconocerlo como una amenaza existencial hasta que ya es muy tarde. El nosotros se fractura en un yo contra ellos. Y esta fractura social no se queda en la calle, no es solo un problema secular. Según las fuentes, el problema hace metástasis y se infiltra en la institución que se suponía debía ser el baluarte moral, la Iglesia. Y ahí es cuando la crisis se vuelve verdaderamente existencial para ellos. La Iglesia, que debería ser el antídoto contra el orgullo y la desigualdad, se contagia de la misma enfermedad. Las fuentes son brutalmente honestas al respecto. Sí, no se andan con rodeos. Para nada. Describen cómo los miembros de la Iglesia que habían prosperado empezaron a perseguir a sus hermanos que no tenían tanta suerte. A ver, ¿y cómo se manifestaba esa persecución?
¿Era algo físico, abierto, o más bien algo sutil, como la exclusión, el desprecio? El texto sugiere ambas cosas. Habla de aflicciones, malicia y contenciones. Esto implica desde disputas abiertas hasta una cultura de menosprecio. Imagina estar en una congregación donde el valor de una persona se mide por la calidad de su ropa. O el tamaño de sus posesiones. Exacto. La comunidad deja de ser un refugio para convertirse en un campo de batalla social. El lugar que debería ofrecer consuelo al pobre se convierte en el lugar donde más se le humilla. Es una inversión total de sus valores fundacionales. La institución se convierte en un espejo de los peores vicios de la sociedad, en lugar de ser una luz que los guíe para salir de ellos. Has dado en el clavo. Y lo que es realmente interesante es que el texto lo identifica como un patrón, no como un evento aislado. Se había repetido antes, sí. Lo describe como la misma enfermedad que destruyó al reino de Noé, una referencia a una catástrofe social anterior en su historia. Es una señal de alarma parpadeante. Les está diciendo, ojo, ya hemos visto esta película y sabemos cómo termina. Están en las primeras etapas de un ciclo de autodestrucción que ya conocen. Exactamente. Y en medio de todo esto está Alma, el líder. Las fuentes dicen que él ve todo esto no con pánico, sino con una claridad casi quirúrgica. Su diagnóstico se basa en hechos visibles. Es un líder que mira los datos y los datos, pues son terribles. Sí, su análisis es muy pragmático. Él observa que la aplicación de la justicia se está debilitando, que las prácticas espirituales se están volviendo superficiales. Ve que el fervor de la gente ya no se dirige a sus ideales, sino a la acumulación de riqueza. No es una intuición, es una observación empírica. La sociedad muestra síntomas claros de una enfermedad interna grave. Y como líder, sabe que tiene que actuar. Y su primera reacción es la que se esperaría de cualquier líder en su posición: usar las herramientas del poder. Intenta una reforma desde arriba. ¿Qué medidas toma exactamente? Pues intenta la solución estructural. El texto dice que ordena y consagra nuevos sacerdotes y maestros, gente que él considera justa, ¿no? Capaz de enderezar el rumbo. Gente de confianza. Claro. Y también fortalece la disciplina interna, expulsando a aquellos miembros que persisten abiertamente en sus malas conductas. Básicamente, intenta purgar el sistema y poner a las personas correctas en los puestos correctos. ¿Es una estrategia administrativa? Es la solución lógica. Si el sistema está fallando, arregla el sistema. Cambia el personal, refuerza las reglas. Pero el texto nos dice que esto sorprendentemente no funciona. Me resulta contraintuitivo. ¿Por qué una estructura más justa y con líderes mejores no pudo frenar la decadencia? Y esa es la pregunta clave del capítulo. La razón por la que fracasa es fascinante. No es que los nuevos líderes fueran malos o que las reglas no fueran claras. El problema es que el cáncer ya no estaba en la estructura, estaba en la cultura. Era como intentar arreglar un motor oxidado por dentro dándole una nueva capa de pintura por fuera. La corrupción moral era tan generalizada que los individuos simplemente ignoraban o se resistían a los líderes justos. El problema ya no era organizacional, era personal. Estaba en el corazón de miles de personas. Esto debe haber sido un momento de profunda crisis para Alma. Se da cuenta de que las palancas del poder que controla, la ley, los nombramientos, la disciplina, son inútiles contra el problema real. Absolutamente. Lo lleva a una conclusión que redefine por completo su concepto de liderazgo. Entiende que el problema no es legal ni administrativo, es espiritual. Y la espada de la justicia, los decretos del juez, los cargos políticos, ¿no pueden cambiar un corazón? No se puede legislar la humildad. No se puede. No se puede ordenar por decreto que alguien sea caritativo. Esas herramientas no sirven para esta guerra. Entonces se encuentra en una encrucijada. El poder que ostenta es inmenso, pero ineficaz para la crisis que enfrenta. ¿Qué hace? Hace algo impensable. Algo que va en contra de toda lógica política. Renuncia a su cargo como juez superior. Y este no era un cargo cualquiera, ¿eh? No, era la máxima autoridad civil. Exacto. El equivalente a que un presidente o un primer ministro renuncie en el apogeo de una crisis nacional. Simplemente cede el poder a otro hombre, un jurista de probada integridad llamado Nefiilla, y se hace a un lado. Es un movimiento increíblemente arriesgado.
Es como si un general, en medio de una batalla que está perdiendo, abandonara el cuartel general para ir a luchar como un soldado raso en las trincheras. Esa es una analogía perfecta. El texto es muy claro en su motivación. Es un sacrificio deliberado de la autoridad política para intentar recuperar la autoridad moral. Alma comprende que el tipo de poder que necesita no es el de dictar leyes, Sino el de persuadir almas. justo eso. Y para hacer eso no puede seguir sentado en el trono del juicio. Debe bajar al nivel de la gente. Prioriza la misión espiritual sobre el poder civil, porque ha entendido que la única solución verdadera no vendrá por decreto, sino por conversión. Abandonar el poder supremo es un golpe de efecto tremendo. Pero, a ver, renunciar es solo el primer paso. Me intriga saber qué creía que podía lograr ahora sin la autoridad del Estado. ¿Cuál era la estrategia? ¿Qué hizo al día siguiente de no ser el hombre más poderoso del país? Ahora tiene un plan completamente nuevo. Uno que es personal, directo y que se enfoca en la raíz del problema. El texto lo detalla con una claridad asombrosa. Su propósito es, y las palabras que usa la fuente son muy potentes, ir él mismo entre su pueblo. Él mismo. No enviar emisarios, no escribir proclamas. Él en persona. Es un cambio de la macrogestión a la microintervención, de la política de masas al contacto personal. Totalmente. Y su misión también está muy definida. Quiere sacudirlos hasta el recuerdo de su deber. No es un mensaje de consuelo, ¿eh? Es una llamada de atención directa, casi un electroshock moral, para recordarles los ideales que habían olvidado. Y también dice que su objetivo es derribar el orgullo y la astucia y testificar denodadamente contra la iniquidad. Es una confrontación directa, sin rodeos, con la enfermedad que los está consumiendo. El objetivo final, según el texto, es restablecer el orden en la iglesia. Es una misión de rescate, pero no de una amenaza externa, sino de ellos mismos. Exacto. Lo que Alma inicia es, en esencia, un ministerio misionero interno. Abandona la gestión del Estado para dedicarse a la, digamos, cirugía del alma, persona a persona. Sabe que no puede sanar a la sociedad como un todo abstracto. Tiene que empezar por sanar a los individuos. Uno por uno. Su nueva estrategia es que un cambio cultural profundo solo puede nacer de una multitud de cambios personales profundos. Entonces, si damos un paso atrás y observamos el cuadro completo que nos pinta este capítulo, ¿cuáles son las grandes ideas que podemos extraer de todo esto? Creo que la primera, y quizás la más chocante, es que la prosperidad puede ser una prueba de carácter mucho más peligrosa que la adversidad. La guerra y la pobreza tienden a unir a la gente. Sí, en una lucha común por la supervivencia. Claro, pero la riqueza y la comodidad, paradójicamente, a menudo revelan el egoísmo y dividen a las personas de una forma silenciosa y letal. También queda claro que la desigualdad y el orgullo no se presentan como meros problemas sociales o económicos. El texto los trata como amenazas espirituales concretas. Totalmente. Como fuerzas activas que tienen el poder de desintegrar a una comunidad desde adentro. Sin duda. Y otra idea fundamental es la limitación del poder político, ¿no? Alma tenía un sistema de gobierno justo, leyes justas, y aún así no pudo detener la decadencia. Eso nos enseña que ningún sistema, por perfecto que sea, puede sustituir la virtud personal. La ley puede castigar el crimen, pero no puede generar bondad. Puede regular el comportamiento externo, pero no puede transformar la intención interna. Y por supuesto, está esa lección monumental sobre el liderazgo que encarna Alma. La idea de que el verdadero poder a veces no reside en acumular autoridad, sino en saber a qué tipo de autoridad renunciar para poder ser verdaderamente efectivo. Ese es el punto más radical, creo yo. Es el más contraintuitivo de toda la historia. El liderazgo verdadero a veces exige sacrificar el poder que el mundo valora, el poder político, el estatus, el control, para ejercer un tipo de influencia diferente y más profunda, la influencia moral. Alma entendió que la reconstrucción de su pueblo no se iba a lograr firmando leyes desde un palacio, sino bajando al barro y llamando a la gente cara a cara al arrepentimiento y al cambio. Entonces, para resumir el arco que hemos explorado, una sociedad pasa de la paz a una crisis interna letal, no por un ataque enemigo, sino por su propio éxito. Y en medio de esa crisis, un líder toma la decisión sin precedentes de abandonar el poder secular para librar una batalla que ya no es por el territorio, sino por los corazones de su gente.
Es una narrativa muy poderosa sobre cómo el éxito externo puede enmascarar un fracaso interno catastrófico, y nos muestra que las soluciones a nuestros problemas más profundos rara vez se encuentran en las estructuras de poder. Sino en la transformación del individuo. Sí, nos obliga a cuestionar nuestras propias métricas del éxito. De a la abundancia. Es una advertencia atemporal y nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Este relato plantea una idea provocadora. En un mundo que constantemente mide el éxito en términos de riqueza, de influencia, de poder visible, ¿cómo podemos, como individuos y como sociedad, proteger y cultivar la fortaleza moral? Y sobre todo, ¿qué tipo de liderazgo se necesita realmente hoy? ¿Uno que gobierne con leyes y decretos o uno que, como alma, tenga el valor de inspirar un cambio genuino desde el interior de cada persona?